Este, am, ahí está. Ok, bueno, este, me tocó la parábola. Bueno, yo escogí la parábola de las 10 vírgenes y es algo que Dios desde hace muchos años siempre me ha hablado y como decía Bolaños, siempre desde una perspectiva diferente y a la vez, la misma. Dice Mateo 25, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, el reino de los cielos, dice aquí la historia, que será semejante a 10. El número 10 habla de la perfección. Vírgenes, pues se refiere a los que pertenecen al Señor Jesús. Tomaron sus lámparas. Vemos aquí representada la luz de Cristo, y salió al encuentro del novio, Cristo. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron consigo aceite. Quiere decir que comenzaron a vivir fuera del dominio del Espíritu Santo. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Tenían un fluir constante del Espíritu Santo dentro de sus corazones y de sus vidas, algo que solo puede ocurrir y mantenerse por la fe en Cristo. Esta parábola es pronunciada por Jesús días antes de su crucifixión. Nos enseña que es necesario estar preparados para su regreso. En ese tiempo era costumbre nupcial en Israel que el novio llegara a casa de la novia para llevarla a su hogar, donde también se llevaba a cabo la boda. Un desposado tenía un pacto matrimonial escrito, y pasaba un año para que el novio pudiera tomar a la joven. Dice Primera de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vemos que la iglesia pues es la novia de Cristo, y Jesús pues es nuestro esposo celestial. Jesús fue al cielo después de su resurrección para preparar un lugar para su novia y volverá un día a buscarla para la boda celestial. Juan 14:2 nos dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy a preparar lugar para ustedes. Nosotros tenemos ese pacto, un pacto con Jesús escrito y firmado con su sangre. Era costumbre en ese tiempo que las damas de honor se reunieran con el novio cuando él venía a buscar a su novia a la casa paterna de ella. Las 10 doncellas fueron invitadas al banquete de bodas, y no parecía haber diferencia entre ellas. Todas eran vírgenes, todas llevaban lámparas, y las lámparas estaban encendidas. Tal vez las lámparas de las insensatas eran tan brillantes como las de las prudentes. Aquí hay una imagen de cómo eran las lámparas en ese tiempo. Las doncellas tomaron sus lámparas, aparentemente todas profesaban que Cristo era Señor, pero 5 no tenían una relación con Cristo. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el novio llegaba por su novia, era necesario llevar lámparas porque las calles eran oscuras. En ese tiempo, pues no había luz eléctrica. Esto nos muestra que lo único que va a alumbrar nuestro camino para con Jesús es el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:11:
El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos transforma y nos vivificará. En Lucas 12:35 dice, estén preparados y mantengan las lámparas encendidas porque a la hora que no pensemos, Jesús volverá. Entonces aquí en esta lámpara vemos que el aceite no encendía la lámpara, la mantenía encendida. El aceite impedía que la lámpara se apagara. Las 10 doncellas se veían igual externamente, pero había una diferencia que pasaba inadvertida para la mayoría de los que las observaban. Era una diferencia esencial y fatal. Solo 5 llevaban aceite. Y aquí nos enseña que la falta de aceite es la ruina de las lámparas de muchos cristianos. Hay un brillo, un destello, pero no hay una permanencia a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Externamente tienen una religión o un ministerio, pero no conocen a Jesús. Dice 2 de Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero internamente no tienen a Cristo. Se aferran a su pecado, se justifican o no se han arrepentido. Vamos a ver unas características de las doncellas prudentes, ¿no? Aquí prudente significa ser precavido, pensar 2 veces antes de actuar, calcular. Lo contrario sería actuar por impulso. Proverbios 14:8 nos dice que la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Y vemos aquí a lo largo del Nuevo Testamento que se nos manda a la iglesia a ser prudentes. Dice 1 de Timoteo 3:2, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. A las mujeres se nos ordena que seamos prudentes, castas, cuidadosas de nuestras casas, buenas, sujetas a nuestros maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los jóvenes, Tito 2:6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Las vírgenes prudentes representan a los creyentes con una salvación genuina, que están esperando con amor la segunda venida de Jesús. Aquellos que tienen una fe y un arrepentimiento genuino de sus pecados, han nacido de nuevo, reconocen a Jesús como su Dios y Salvador, poseen una pureza sexual. Esta es una característica de una virgen, la pureza sexual. Muchos de los pecados que nos apartan de la presencia de Dios generalmente son sexuales, la mayoría. Mateo 10:16 dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Vemos que insensato significa ser inconsciente, terco, necio, presumido, irrazonable, indiscreto, negligente, descuidado, burlador. Cuando yo encontré esta lista de lo que significa ser insensato, yo me di cuenta que en mi caminar con Cristo muchas veces fui insensata o soy insensata en ocasiones, ¿no? Dice aquí la historia que las vírgenes insensatas representa a los cristianos que externamente se ven iguales, pero internamente no lo son. Jesús nos dijo que los fariseos eran sepulcros blanqueados. Mateo 26:20 dice que Judas se veía igual al resto. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar, nadie señaló a Judas, todos dudaron de todos. Santiago 2:26 dice que no basta decir que creemos. En Judas 19 nos dice que en los últimos tiempos habrá burladores que no tendrán al Espíritu, que causarán divisiones, aquellos que son los sensuales. Y también Jesús nos advierte, en los últimos tiempos muchos tropezarán, dice Mateo 24:10. Entonces las doncellas insensatas habían recibido una invitación y cada una tenía una lámpara, pero no llevaban combustible, no tenían el aceite del Espíritu Santo. Algo estaba mal en su vida interior. No eran salvos. No es que perdieron la salvación, sino que nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella. Segunda de Timoteo 2:23 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas.
Entonces, vemos que en la historia nos dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí, pues yo me puse a pensar, hay momentos en que la espera parece larga y podemos pensar que Jesús aún tardará. La historia dice que era necesario tener suficiente aceite para que la lámpara no se apagara. El problema es que muchas veces nos cansamos y dejamos de buscar la presencia de Dios y es necesario mantenernos sin importar las circunstancias. Debemos velar. Cristo se tarda para probar la fe y la paciencia de su iglesia. Dice Hebreos 6:12 que esperando con fe y paciencia, los patriarcas heredaron la promesa. Cabecear señala un decaimiento espiritual. Dejar de buscar la presencia de Cristo, dejar de leer, dejar de orar, esto representa un enfriamiento espiritual. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y aquí nos hace referencia al rapto de la iglesia. La segunda venida de Jesús será visible, audible y repentina. Un clamor refiere como un grito de todos. Refiere que va a poner en evidencia nuestro caminar con Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hebreos 9:28 dice, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hechos 1:11 dice Jesús, volverá, Jesús viene por su iglesia. Entonces, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero sin el aceite, esa actividad religiosa, sin el Espíritu Santo. Las 10 vírgenes se levantaron y mostraron emoción, arreglaron sus lámparas. ¿Por cuánto tiempo las vírgenes parecían iguales? A la medianoche, cuando llegó el novio, las insensatas no estaban listas, estaban desprevenidas, sus lámparas se apagaban. Dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí el error de las insensatas fue no llevar combustible, se confiaron. Dice Primera de Samuel 3:3, antes de que la lámpara fuese apagada. Y yo me puse a pensar qué angustia que las lámparas se apagaban. Ellas sabían dónde comprar aceite y no compraron antes porque pensaron que no era necesario. Necesitaban solo un poco de tiempo. Ahora estaban viendo las consecuencias de confiarse. Y pues las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Y aquí vemos que en la segunda venida se verá la diferencia, así como fue con el aceite, porque la salvación es intransferible. No le podemos dar nuestra salvación a nuestro esposo o a nuestros hijos. No podemos culpar a los demás por nuestro pecado. Cada uno somos responsables delante de Dios. Y la salvación es individual. No todos los que ahora están en la iglesia estarán listos y como resultado serán excluidos del reino. Dice que mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Lucas 12:40 dice, estén preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y vemos que aquí el punto primordial de esta historia es estar preparados. Llegará un momento en que será demasiado tarde. Hoy es el día para buscar el aceite. Hebreos 3:15 dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Podemos hacer una pálida demostración en la carne durante algún tiempo, pero ¿cuál será el fin? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Señor, Señor es un grito de urgencia. Había una angustia y una desesperación porque eran religiosos que se creían salvos. En las costumbres judías, la repetición del nombre o título Señor indicaba un vínculo íntimo, personal con el destinatario. Aquí vemos que también en Mateo 7:22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y en ese tiempo, en las bodas, cuando los invitados estaban adentro, se cerraba la puerta y no se permitía entrar a nadie, aunque insistieran. Las insensatas fueron a buscar aceite, pero era medianoche. Yo me imagino, ¿no? Que ya no había nada abierto. Ellas quedaron excluidas a un paso de entrar. Era demasiado tarde, se había cerrado la puerta. Y esta parábola pues nos enseña que cuando se cierra la puerta nadie más entrará. No habrá una segunda oportunidad, ya no habrá más tiempo. Jesús nos advierte la importancia de velar, de que nos preparemos. Dice Lucas 13:25, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles, y habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino y ustedes estén excluidos. Las vírgenes insensatas estaban vestidas para la boda, tenían sus lámparas, eran amigas de la novia y del novio, pero no entraron a la boda porque no estaban preparadas. Cuando venga el Señor Jesús por su iglesia, no habrá una segunda oportunidad. Y esta parábola pues es un retrato dramático de lo que sucederá con los que se llaman cristianos, pero no lo son. Las vírgenes insensatas tuvieron el mismo tiempo que las vírgenes prudentes para prepararse. Hay quienes ahora piensan que aún habrá más tiempo para prepararse. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo que en la historia, pues, no hubo uno como Pablo, ¿no? Y Pablo mismo dijo que él podía ser eliminado. Entonces, aquí algo que pues Dios me puso en mi corazón es ordena tus prioridades, pasa a la sala de espera. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de pasa a la sala de espera? En una ocasión llegué a un aeropuerto 4 horas antes del vuelo y se me hizo fácil sentar, documenté mi maleta y me senté a tomar un café. Y se me fue el tiempo viendo correos y viendo cosas en la computadora. Y cuando me di cuenta ya se había ido el avión. Y yo no sé si alguien aquí ha llegado a un aeropuerto en la noche. Los aeropuertos son fríos. Hace un frío que no se aguanta. Y esa vez tuve que pasar la noche en el aeropuerto porque había perdido el vuelo y era el último. Tuve que esperar al primer vuelo del siguiente día de las 6 de la mañana. ¿Y a qué me refiero con pasar a la sala de espera? A veces cuando vamos a tomar un avión, nos cambian la puerta de salida a última hora y tienes que correr de una puerta a otra para alcanzar el avión. Y así debe de ser nuestra actitud con Cristo. Estar como en una sala de espera. Asegurarnos que estamos caminando con Jesús o arrepentirnos y volver a Cristo. Dice la historia que Él, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El novio probablemente sabía quiénes eran los invitados, sin embargo responde, no los conozco, lo que puede interpretarse como no quiero tener nada que ver con vosotras. Nunca conocieron a Cristo, nunca tuvieron un conocimiento íntimo, porque Cristo, dice Juan 10:14, que Cristo conoce a sus ovejas. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo les pregunto en este día, ¿cómo nos sentiríamos si Jesús nos dijera, no te conozco? Creo que no hay palabras que puedan describir cabalmente el estado de angustia de una persona si Cristo no la conoce. O sea, no hay para ella esperanza. Esto implica verse privado para siempre de esperanza. Todos tenemos que cuidarnos de tener más que una mera profesión de pertenencia, más que pertenecer a la iglesia, más que pertenecer a la fundación, más que pertenecer a una familia.
nosotros debemos de tener un conocimiento íntimo con Jesucristo. Hay quienes están tan ocupados sirviendo en la obra que se han olvidado del Señor de la obra. ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre o estamos demasiado ocupados como para pasar tiempo con Jesús? Me refiero tiempo a solas. Vemos en la historia de María y Marta en Lucas 10:41 que dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es lo único. Hay una canción que aprendí cuando fui a Colombia y no me la sabía. Dicen que son de esos coritos antiguos que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. O sea, lo único que nadie nos puede quitar es nuestra amistad con Jesús, nuestra relación con Jesús. Y nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo. Millones actualmente están en la iglesia, pero no en Cristo. Nuestras vidas deben ser vividas como si Jesús viniera hoy. Dice Primera de Tesalonicenses 5:2. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor Jesús llegará cuando menos se lo esperen, como cuando un ladrón llega en la noche. Y nuestra actitud debe ser vigilante y expectante en la fe. Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que decía que una característica de una virgen es que una virgen tiene pureza sexual. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra cosa que Jesús nos manda es velar. Dice Marcos 14:38, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. A ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Podemos resistir y permanecer? De ninguna manera sin el aceite celestial que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede suplir. Y aquí la aplicación a toda esta parábola es prepárense, velen en oración, ordenen sus prioridades. ¿Están haciendo lo que Dios les mandó a hacer? ¿O están haciendo algo por agradar a la gente, por buscar la aprobación? Ordenemos nuestras prioridades. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.